Bueno, estamos aquí entonces para conversar. Vamos a conversar sobre Heidegger. Sí. Y a mí se me había ocurrido que empezáramos hablando un poco sobre la biografía de Heidegger, ¿no? Se sabe, él nace en Alemania. Ya. Gracias. Sí. En 1889, en algún lugar de Alemania. En el sur. Sí. Y nace un 26 de septiembre. Sí. ¿Te dice algo esa fecha? ¿Es importante para ti? 26 de septiembre. Sí. La fecha de nacimiento de mi hijo, Mauricio. Mira. Perdona, 26 de septiembre. No me dice nada. Ya. A mí sí, fue el día que bombardeé Milán. Ah, ¿tú? Sí. Ah. Estaba en el helicóptero. Ya. Sí. Mira. Sí. Entonces, no es una fecha buena desde el punto de vista filosófico. ¿O es algo especial? No sé, mira, no tengo mucha idea de fechas filosóficas. No tengo mucha idea. Pero si fuera así, entonces estaríamos pecando de astrólogo. ¿Por qué? Es un pecado desde el punto de vista de la filosofía. Decir que si encontramos que hay una fecha que se repite, que como... Ah, claro. No, eso no tiene sentido. Creo que o sea, buscar... que nació Wittgenstein. ¿Ah? Creo que 1889 es el año que nació Wittgenstein y ya. Hitler. ¿El mismo año? Creo que eran compañeros de colegio con Wittgenstein. Ya. Sí. Ah, sí, eso lo sabía. En la primaria. Sí, ya. Que fueron compañeros, sí. De hecho, parece que Hitler hablaba sobre Wittgenstein. En algún momento habló, dijo que era un gallo que nunca le tuvo buena, algo así. Ya. ¿Y qué año muere Nietzsche? En el año 1900. Él nació el 40, 1840. O sea, vivió 60 años. Y de esos 60 años se volvió loco el 98, fines del 88. Se pasó 12 años loco. 12 años. O sea, la vida de Nietzsche fueron 48 años. Impresionante. 48 años. Ahora... Fantástico. Ahora, Heidegger viene de una familia católica. Viene de una familia bastante humilde, diríamos. Y eso es importante en su biografía. Porque era como acomplejado, tenía un cierto complejo social. Viene de una familia, era hijo del sacristán de la iglesia de la ciudad donde vivía y de una señora, digamos, del lugar, y probablemente de orígenes campesinos y ¿cómo se llama? Y además el padre Heidegger era tonelero, o sea, hacía toneles para guardar, qué sé yo, cerveza. Ese es su origen. Hoy día parece que es una ocupación patrimonial acá en Chile, como que hay un lugar donde hacen unos toneles y parece que los venden como una cuestión muy... Claro, porque guardan vino y cerveza con eso y envejecen el vino en toneles de roble. Bueno, este señor hacía eso. Y lo importante que tiene es que digamos, el origen de Heidegger es que siempre como que en su niñez y juventud va a estar en un lugar como socialmente, como diríamos,
digamos, no en el mejor Claro. de los lugares, sino que entonces, por ejemplo, aspirando a becas o ayudas de la iglesia para estudiar teología, y de ahí viene también probablemente el que quisiera ser cura en algún momento, porque eso le permitía hacer estudios sin tener que pagar, en fin, cosas así. Es una vida un poquito... con poco confort. Claro, un poquito triste desde ese punto de vista. Ahora él estudia teología. Sí, estudió, sí. Y... fue como, entró al seminario, la familia era católica, y entró al seminario, tuvo un tiempo corto y después se fue y empezó a hacer estudios de filosofía. Y después él rompe con el catolicismo y sí. rompe, pero no con el cristianismo, él como o en su... No, también. Sí, sí. Pero él se manifiesta cuando ahí parece que hay una carta por ahí que él le manda al cura que los casó, porque se casó por la iglesia. Sí, pero... Por los dos ritos. No, sí, pero ¿cómo se llama? Él... rompe con la iglesia, rompe en el sentido que se aleja, claro. Digamos, y es una cosa, yo creo que está como en la esencia del impulso hacia la filosofía, está el hecho de digamos, desentenderse de la fe, ¿ya? Por lo menos a partir de un cierto momento en la historia de la filosofía. Hay como un distanciamiento respecto de la fe. Y hay frases de Heidegger que son muy categóricas en ese sentido. Dice, filosofía cristiana es como martillo, no, como fierro de goma. Es como decir fierro de goma. O sea, es un absurdo, ¿no? O tú eres filósofo y entonces no puedes ser católico o cristiano o lo que sea. Claro. O eres cristiano y entonces no puedes ser filósofo. Y él lo dice varias veces, tiene varias frases de ese tipo. Por lo tanto, a partir de un cierto momento... Ahora, lo que pasa es que en Alemania, desde Hegel en adelante, los filósofos empezaron a ver el cristianismo desde una perspectiva filosófica, o sea, digamos, una perspectiva que intenta comprender qué es el cristianismo, de dónde proviene. Además, hubo muchos estudios históricos sobre el origen del cristianismo, los evangelios, etc. Entonces era muy difícil que una persona de la cultura de Heidegger, digamos, siguiera siendo, digamos, metido dentro de una fe un poco cuestionada desde distintos puntos de vista. Ahora, ¿qué iba pasando en Alemania porque cuando Heidegger nace, como que habían pasado como 10 años de la guerra en que Alemania le había quitado Alsacia? Sí, franco-prusiana. Claro, y entonces eran como que los años... mucho más, no, es otra guerra esa. Ya. La franco-prusiana. Pero ¿no era en el 79 que termina? Del siglo... En la época de Bismarck. Sí. Ya, entonces... Sí, ahí en esa época lo que se produce es la unificación de Alemania. Claro. Alemania habían principados, o sea, no era un país, no era una nación, sino que era un grupo de principados que estaban unidos por un emperador, ¿no es cierto? Y
bueno, esa situación es la que termina con la unificación de todo eso y la conformación de un Estado, digamos, de una nación alemana, ¿no? que ocurre más o menos en la misma época en que ocurre lo mismo en Italia. Él entonces tiene como que su infancia transcurre también con un sentimiento de que general, ¿no? de una Alemania fuerte, de una ¿no? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Hay que entender bien cuál puede ser el sentimiento nacional alemán, ¿ya? Que es muy particular, porque en primer lugar la nación alemana es una cosa nueva, o sea, no tiene raíces así. Por ejemplo, la palabra Heimat en alemán significa, claro, digamos, hoy día, si tú le dices Heimat, significa la nación, Alemania, ¿no? Pero en su origen, esa palabra, y todavía los alemanes del sur la pronuncian con esa connotación, en su origen significa el terruño, el pago, el lugar donde tú naciste. No ¿entiendes? No la nación, sino que el lugar tuyo, digamos. No sé, Melipilla o Talca, eso sería mi patria, mi Heimat, ¿no? Ahora no había... Entonces no había en Alemania, como tampoco lo había en Italia, un gran sentimiento, ¿cómo se llama? Patriótico, muy enraizado así en la historia, ¿no? Eso se fue formando con el tiempo, ¿no? Una vez que vino la unificación, vino, digamos, el rey Guillermo de Prusia, digamos, toda esta idea prusiana, militar, todas esas cosas se fueron uniendo con una especie de reinvención de la nación, ¿ya? Y Heidegger entonces tiene un arraigo mucho más al terruño, o sea, corresponde su noción de Heimat mucho más al terruño que a Alemania. O sea, si vemos los textos, digamos, textos que él escribió, por ejemplo, escribió un texto que es muy significativo cuando renunció a la cátedra de Berlín que le fue ofrecida. Entonces era una cátedra muy, muy importante, ¿no? Y que estaba en la línea de las grandes históricas cátedras de la Universidad Alemana, que había sido ocupada por Hegel en el siglo pasado. Entonces, cuando le ofrecieron eso, él renunció a eso y escribió un texto que se refiere a por qué yo me quedo en provincia, algo así se llama el texto, ¿ya? Y ahí entonces explica que su atadura con los caminos del campo, con los campesinos con los que conversa, etc. Y él tenía una casita, como una casita de esas de madera que uno puede ver en los balnearios en Chile, casitas de madera, cerca de Friburgo, y donde escribió, por ejemplo, Ser y Tiempo, y donde acostumbraba ir con los alumnos más cercanos, y
y mantenía ese lazo con el terruño, ¿ah? Y ese lazo con la tierra es muy importante en su pensamiento. Él cuenta sobre eso de que cuando estaba pensando sobre si aceptar o no esa cátedra de Berlín, que fue a ese lugar y se sentó, siempre se encontraba con Claro. un campesino ahí. Sí. Y se sentaron uno al lado del otro y después nadie Claro. dijo nada y después el otro gallo le dijo no. Claro. Entonces, entonces él comprendió claro, que no, tenía que rechazarlo. que Sí, tenía, muy probable. que tenía que rechazar Claro. Ahora, la idea de Alemania en Heidegger, digamos la idea nacionalista de Alemania, tiene que ver, por supuesto está este elemento, la lengua, la historia, etcétera, pero la idea de Alemania viene más bien del pensamiento, más que de la pertenencia patriótica, digamos. ¿Ya? ¿Y en qué sentido digo esto? En el sentido de que la filosofía de Heidegger es una filosofía crítica de la modernidad. O sea, la esencia de su pensamiento es como superar las limitaciones de la filosofía moderna, ¿no? Que tiene su origen en Descartes, y en fin, que es como la filosofía dominante hasta Hegel, ¿ya? Entonces, lo que él busca es superar las limitaciones que fueron apareciendo rápidamente, digamos, con posterioridad a Descartes, y que él intenta superarla en su obra más importante, Ser y Tiempo. Es como un intento filosófico de superar la modernidad, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que el intento de superar la modernidad, que dicho así escuetamente, es como el intento de pensar unificado, un pensar unitario, digamos, sintético, lo que la filosofía moderna no pudo unir, ¿ya? Por ejemplo, el tema del alma y el cuerpo, todas las dicotomías que fueron surgiendo, ¿no? El tema, qué sé yo, que también tienen elementos teológicos, de las dos vidas, de los dos mundos, del ultramundo, los temas de lo que se llama la metafísica, o sea, la idea de que hay como una separación en la realidad entre lo que es del dominio de las ideas y lo que es del dominio sensible, empírico. Y eso nunca la filosofía posterior a Descartes pudo pensarlo en forma unitaria, ¿no? Hubo intentos de hacerlo, en que el idealismo alemán es intento, pero hasta Heidegger, digamos, no se realiza una cosa que verdaderamente sea así profunda en ese sentido. Entonces, lo que él busca es reunir en un pensamiento sintético, digamos, lo que la metafísica moderna había separado, había considerado, digamos, como separado, o como mundo incluso opuesto, o conceptos incluso contradictorios. Ahora, uno de los elementos, digamos, de la
de la modernidad del cual él hace la crítica, digamos, prácticamente durante todo su pensamiento, es la técnica. Y como un aspecto de la técnica, él hace la crítica de lo que podríamos llamar el desarraigo, ¿ya? El desarraigo. Y ahí viene un tema muy importante que va a ser decisivo en la filosofía de Heidegger, que va a ser el tema de cómo responder al desarraigo. Y ahí entonces él, por toda esta situación de la patria, del lazo con el origen y toda esta cosa, se ve tentado, ¿no es cierto?, a pensar la vuelta a la tierra y esto con una connotación nacionalista como la respuesta al desarraigo de la modernidad, ¿no? O sea, el hecho de que la modernidad implica que uno no es de ninguna parte o que no existe ya ningún lugar, en el sentido que todos los lugares son iguales. O sea, aquí estamos en un lugar que podría ser Argentina, o podría ser Nueva York, o podría ser... O sea, hay muchas partes donde puede estar sucediendo exactamente lo mismo en un marco casi perfectamente semejante al que tenemos en este momento, incluido el exterior, con el patio de comida, etc. Todo eso es una cosa de ninguna parte, ¿ya? Y de cualquier parte, incluso con sistemas de... Por ejemplo, estábamos recién en el... ¿Cómo se llama ese café? Ya, pero no lo mencionemos para que no sea... Ya. Bueno, en ese café existe en todas partes. Sí. Existe en París, existe en Londres, existe en Estados Unidos, en cualquier parte, igual, con las mismas mesas, los mismos tipos que sirven, las mismas formas, digamos, de hacer el negocio. Entonces, bueno, eso significa un desarraigo, una pérdida de pertenencia. Y él pensó que la respuesta era la vuelta a la tierra, ¿no? Eso que aparece en ese texto que mencionaste tú. Entonces ahí viene el gran peligro, ¿no es cierto? Porque la filosofía, desde su origen, en el pensamiento griego, fue universalista. Y fue universalista no por una postura que los filósofos pretendieran tener, ¿entiendes? Claro. Sino por la esencia del pensamiento, que fue, digamos, descubierta muy rápidamente por los grandes filósofos griegos. Y el mejor ejemplo de esto es Heráclito, ¿ya?, que fue el primero en dar una idea universalista del pensamiento. O sea, en el sentido de que de afirmar que pensar es pensar lo común, ¿ya? Eso es lo que dice Heráclito. O sea, pensar es pensar lo común, lo que llama el logos, ¿ya? Y cuando tú no piensas lo común, simplemente no piensas. O sea, cuando tú piensas desde tu perspectiva particular, ¿no?, como individuo específico, etcétera, y tú das una opinión, dices algo a partir de tu particularidad, en realidad eso no es pensamiento, ¿ya? Solo es pensamiento cuando tú logras ubicarte en la perspectiva de todos, ¿no es cierto? Todo es cualquiera, es todo, ¿no? Más allá de todas las diferencias,
Y entonces lo que tú dices es lo común. Ya se descubre lo común, ¿ya? Y la filosofía es la afirmación de lo común, ¿ya? Entonces, todas las tradiciones, esto llega hasta Hegel. En Hegel, por ejemplo, vamos a tener un pensamiento muy parecido a ese en el gran pensamiento de Hegel, que él llama el espíritu, el Geist. El espíritu es lo común. O sea, cuando se llega al ámbito de lo común, entonces se entra en el ámbito del espíritu. ¿Entiendes? Entonces, nuevamente, eso es la universalidad, es el ubicarse en un terreno más allá de las particularidades, ¿ya? Y lo que va a hacer Heidegger, que en ese momento está, digamos, en una situación histórica muy particular, como es el surgimiento del nazismo, ¿ya? Y el predominio del nazismo en su país, el éxito, etcétera, Hitler, que es nombrado canciller, todas estas cosas, y que hacen que Heidegger vea en eso, digamos, una cosa que coincide con su idea del arraigo. Y por lo tanto, el arraigo pasa a tener en él una cualidad nacionalista. ¿Entiendes? El arraigo es el arraigo a la nación, claro, según él, ¿ya? Entonces ahí perdió completamente la brújula. Y uno puede decir que se salió de la filosofía, en el sentido que la filosofía es la universalidad, ¿no? O sea, un tipo que hable desde su postura alemana, por ejemplo, claro, pues desde sí, su condición alemana, sí, y por lo tanto me diga a mí una cosa que no me concierne, claro, no es filósofo. Sí, o sea, eso, un tipo sí, está fuera. Claro, y eso es muy curioso eso, porque ahí cuando él trata de su, a raíz de su adhesión con el nacionalsocialismo, y él trata de poner como que a la fuerza claro, todo su trabajo, su filosofía, en la camisa de 11 varas del nacionalsocialismo. Claro. Lo que hace es poner como tú dices acá en el libro, una barrera entre nosotros y ustedes. Exacto. Y entonces, al hacer una cosa, es como para filosofar para un grupo muy específico de personas. Es que no se puede filosofar. No se puede, pues. No se puede. No es filosofía. Claro. Se pone a hablar en un sentido nacionalista. Claro. Sobre el lenguaje, sobre, qué sé yo, la posición de Alemania. Claro. Empieza a darle a Alemania un rol así histórico que podría tener o Francia o Italia o Inglaterra con todo derecho. Pero entonces, como él está bien... mira, a mí se me ocurre una idea que puede ilustrar bien esto, que, por ejemplo, pensemos un tipo que es especialista en fútbol, uh-huh, ¿no es cierto? Y que entonces nos va a hablar del fútbol, ¿ya? Como especialista. Uh-huh. O sea, nos va a decir cuáles son las reglas, la estrategia, etcétera. Va a empezar a hablar como digamos, como si fuera un tipo que sabe sobre ese tema, ¿ya? Y entonces habla teniendo en mente, ¿no es cierto?, lo que es el fútbol, cómo se juega, lo que hacen los jugadores en la cancha, las reglas, etc. Ahora, si de repente cambia el registro de lo que está hablando en su discurso y se pone a hablar como hincha de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Claro. Y empieza a tratar de demostrar, por ejemplo, que la Universidad de Chile es el mejor equipo del mundo, ¿ya? Entonces ya no tiene el mismo sentido su discurso. Claro. O sea, su discurso se abanderiza, ¿no? Se transforma en un discurso, digamos,
que ni siquiera es tan válido para sus propios hinchas, digamos, como él, porque bueno, se sabe que el hincha está hablando con el corazón y no con la cabeza, en fin, y es una tontería la que se produce. Y es tan así de que yo justo que saqué este libro de acá, del mostrador, que sí, son citas de Mao Zedong, que tiene como una cosa que desde ese punto de vista es heideggeriana, porque dice, debemos trazar una línea, dice Mao Zedong, divisoria entre el enemigo y nosotros. Claro. Y no adoptar una posición antagónica hacia nuestro camarada. Claro. Entonces, una línea divisoria, somos nosotros y ellos. Exacto. Y entonces, lo cual también es totalmente absurdo, porque la literatura en general, todo el texto escrito, el destinatario, claro, es el lector que puede descifrar eso, decodificarlo. Claro. Exacto. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer una filosofía? Decir, esta no es válida para un grupo de personas que la puede decodificar, es totalmente absurdo. Absurdo, exactamente. Y por otro lado, es triste porque después de tanto filosofar por el ser, claro, estaría negando el ser al otro, y qué pena negarse a uno mismo la experiencia de abrirse al ser del otro. Lo que pasa es que ahí, como te digo, hay como una traición a la filosofía. Claro. Hay un tropezón, claro, del cual lamentablemente Heidegger nunca fue capaz de levantarse. O sea, se cayó y se hundió y se hundió más y más. Y a pesar de que se dio cuenta en un momento, cosa que no fue fácil para él, o sea, cayó en una gran depresión cuando terminó la guerra, y fue, digamos, acusado y expulsado de la universidad. Él vivió una cosa terrible, ¿no? Incluso algunos testimonios dicen de amigos, de personas cercanas, dice que estuvo a punto de suicidarse. O sea, no. Y bueno, se fue un tiempo a un sanatorio en las montañas, y ahí estuvo varios días como cuidado por un psiquiatra. O sea, él no la pasó bien con toda su tontera. Pero a pesar de eso, fue muy orgulloso, y en lugar de recular, digamos, lo que intentó hacer es como, digamos, dar eso por hecho, y no hacer la verdadera crítica de sus propias posturas, que fueron muy extremas y muy absurdas, y qué es lo que debería haber hecho. No le habría costado nada. Claro, dentro hay, bueno, estábamos como contando cómo él va creciendo antes de, claro, y cómo se va cocinando, veamos cómo se va cocinando, claro, el Ser y Tiempo, que se publica en 1927. Sí. Entonces, ¿qué cosas van pasando mientras tanto que van contribuyendo en su entorno? Bueno, el surgimiento del nazismo. Ajá. El nazismo es un fenómeno muy curioso que ocurrió en Alemania, pero podría haber ocurrido en otros países. Ahora, si ocurrió en Alemania, fue, claro, porque todo estaba preparado para que las cosas pasaran ahí. Pero es una especie de deformación de la política, en que, digamos, aparece esta idea de que, bueno, aparece la idea de un pueblo que es muy especial, o sea, el nacionalismo, ¿no? Y después la organización de este partido, que es un partido muy poderoso y muy organizado, qué sé yo, muy jerárquico, con muchas banderas y pruebas y ritos de iniciación y qué sé yo, ¿no? De tal manera que la gente tiene un sentido de pertenencia cuando entran, cuando se comprometen con esta idea.
un sentido de pertenencia muy feroz, muy dogmático, muy fanático también, ¿no? Y bueno, y se produce todo este fenómeno que en cierto modo aparece como una respuesta a una situación histórica en que había quedado Alemania después de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy horrorosa, fue la famosa guerra de las trincheras, donde murieron millones de personas de la forma más cruel y horrible. Y fue una guerra que Alemania terminó de manera muy, muy poco decorosa, o sea, y los países que triunfaron, que ganaron la guerra, tampoco le permitieron, o sea, actuaron también de una manera un poco despiadada, ¿no? Humillando a los generales alemanes. Entonces, el pueblo alemán quedó muy herido con esta situación, ¿no? O sea, después de estos sueños de grandeza, de dominio planetario, etc., se ven, digamos, obligados a firmar un armisticio que era muy vejatorio para los alemanes. Y bueno, empezaron además les cobraron altísimas sumas. Y entonces la situación de Alemania, la situación económica, digamos, lo que después viene, después de la guerra, es la socialdemocracia, pero una socialdemocracia muy, muy poco eficaz, muy poco eficiente, y muy criticada por la izquierda y por la derecha, sin muchas posibilidades, digamos, de pactos o que pudieran, como hacer más sólida su posición. Entonces las políticas económicas fueron desastrosas. Se desató, vino la crisis del año 29, que en Alemania, o sea, sí en el mundo, en Estados Unidos, podemos ver testimonios de eso. Las películas de Chaplin son un buen testimonio de lo que fue esa crisis. Pero bueno, hay muchos testimonios de la pobreza, la miseria, en Nueva York, en todas partes. Pero si fue así en Estados Unidos o en otros países europeos, en los países que ganaron la guerra, en Alemania fue 10 veces más terrorífico. ¿Ya? Hay una película que muestra muy bien eso, que se llama El huevo de la serpiente, que es una película de este sueco, Ingmar Bergman, ¿ya? Es una película muy inteligente, porque lo que busca mostrar es cuál era la situación de Alemania justo antes del fascismo. Por eso se llama El huevo de la serpiente. ¿Cómo se incubó esta serpiente? Entonces muestra todo eso, la pobreza, la miseria, lo que genera eso en la vida de las personas, porque todas estas situaciones históricas tan terroríficas se vuelven un infierno en las relaciones humanas, ¿entiendes? Y eso lo muestra muy bien esta película. Y entonces Alemania estaba en bancarrota, y eso fue uno de los factores por los cuales estos tipos vociferantes que prometían miles de cosas y que además aparecían, ¿no es cierto?, dándole palos a todo el mundo, esos tipos tuvieron aceptación, ¿no? Comenzaron a tener, porque al principio no tuvieron ninguna. O sea, cuando recién aparecieron, cuando Hitler dio el golpe militar en Múnich, ¿no es cierto?, no tuvieron muchos seguidores, ¿no? Fracasó ese intento. Pero a partir de ahí en adelante empiezan entonces a organizarse a través de toda Alemania
y empiezan, digamos, elección tras elección, a aumentar su masa índices de votación y qué sé yo, hasta que finalmente llegan al gobierno, digamos, hasta que, ¿no es cierto?, no nombran canciller a Hitler y se hacen del gobierno, y a partir de ahí Hitler prácticamente da un golpe de Estado, que no fue golpe de Estado, pero digamos en la forma habitual de los golpes de Estado, sino que simplemente creó una situación de emergencia, digamos, de estado especial, en el cual todos los poderes se concentraban en el canciller, y por lo tanto empezó a gobernar de una manera completamente dictatorial. Ahora, antes que eso, porque en el 27 se publica Ser y Tiempo, sí, que da la impresión de que se fue alimentando, bueno, aparte de todos los estudios de Heidegger, pero también debe haberse relacionado de alguna manera, porque cuando uno como llega a ese nivel de introspección, a pensar en el ser, en el medio, yo creo que lo favorece, no sé si estoy siendo ingenuo, pero yo creo que lo favorece un estado como exterior, una situación exterior que sea como poco optimista. De hecho, es como 9 años, o 8 o 9 años después de la capitulación de Alemania. Claro. 8 años. Sí. Entonces, como que da la impresión de que va ese como volverse había una fórmula, no sé quién la dijo, que como que en tiempo, de arte, parece que Kandinsky, que en tiempos de que el arte se vuelve abstracto cuando hay una ecuación, como que una realidad como negativa, el arte se pone más abstracto, y una realidad como más positiva. No, yo creo que, bueno, eso es una reflexión que tal vez se puede hacer, pero yo creo que durante toda esa época, la época de estudio, el comienzo de su vida académica, todo eso, Heidegger no tenía ninguna relación con la política. O sea, simplemente, digamos, era un filósofo promisorio, apoyado por sus profesores, que empezó a hacer clases con mucho éxito. Y bueno, como no publicaba mucho y le exigía a la universidad, digamos, que tuviera publicaciones, igual como ocurre hoy día, entonces él se encerró a trabajar en este libro. Y bueno, el libro no tiene ningún propósito, ninguna relación política. O sea, yo creo que se ha intentado como forzar la cosa y tratar de demostrar que Ser y Tiempo es como tiene como un fondo político nacionalsocialista, pero eso es absurdo y no coincide con los tiempos, y no coincide con la biografía de Heidegger tampoco. O sea, los testimonios de los alumnos, de la gente que trabajaba con él, son bien concluyentes en ese sentido. O sea, Ser y Tiempo es una empresa estrictamente filosófica, como te decía, de superar la modernidad. O sea, cómo pensar en términos unitarios lo que la metafísica ha pensado en términos de separación, ¿no? Por eso, en realidad, la obra Ser y Tiempo, porque uno diría, esta obra trata sobre el ser y sobre el tiempo, ¿no? Uno diría por el nombre, pero en realidad trata sobre el y. Claro. Ese es el tema, claro. ¿Entiendes? Claro. O sea, de lo que trata es de la relación que une al ser con el tiempo. De eso trata. Por lo tanto, el tema es el y. Eso es lo fundamental. Y su respuesta es muy
creativa y muy profunda, y va a influir inmediatamente sobre el mundo filosófico. Digamos, todas las personas empezaron a leer, todos los interesados en la filosofía, en Alemania y fuera de Alemania, en Francia, muchísimo, empezaron a leer este libro y en fin, y las otras cosas que vinieron después, la conferencia que es metafísica, etcétera. Todas las cosas que se publicaron, digamos, inmediatamente después, durante varios años. Hubo algunas publicaciones, no muchas, ¿no? Pero todo eso se traducía y se leía, ¿no? Incluso hasta en Chile, en castellano tuvimos la suerte de que el Ser y Tiempo fue una de las primeras traducciones. Parece que es buena. Sí, muy buena. Sí. La declaración política de Heidegger más antigua que se ha descubierto hasta ahora es una carta a su hermano Fritz, fechada en 1931. Ahí él dice, por aquí la tengo, él dice, este hombre, refiriéndose a Hitler, tiene un instinto político seguro y remarcable, y lo tuvo incluso cuando el resto de nosotros estábamos aún en la niebla, no hay manera de negarlo. El movimiento nacional socialista pronto ganará una fuerza diferente. No se trata de la mera política partidista, se trata de la redención o caída de Europa y la civilización occidental. Cualquiera que no lo entienda merece ser aplastado por el caos. O sea, yo me imagino a un profesor de escuela diciéndole eso, algo así a sus alumnos. Si no entiende esta materia, merece ser aplastado por el caos. Sí. Entonces, al respecto... Bueno, pero eso ya estamos hablando del periodo en que Heidegger ya ni siquiera esconde mucho sus ¿cómo se llama?, sus convicciones nazis. Ahora aquí tú dices algo en el libro, porque él habla de la redención de Europa y la civilización. Entonces tú dices acá de que no se explica de dónde le vendría a los alemanes esta responsabilidad tan especial y por qué ella sería tan específicamente de ellos. Los pueblos europeos, incluyendo en ellos a los pueblos americanos, son muchos y muy diferentes, y todos, en cuanto occidentales, tienen una común proveniencia, de modo que la herencia griega no pareciera más determinante en unos que en otros. Entonces, ¿por qué Alemania tendría una preeminencia en estas tareas, ¿no? Exacto. Entonces, porque la interpretación de él es nacionalista. Claro. O sea, nosotros alemanes tenemos un destino especial que nos viene dado por nuestro vínculo originario con la Grecia antigua, etcétera. Tenemos que salvar Somos como los herederos de la filosofía antigua. Pero es absurdo eso, porque tan heredero de la filosofía antigua de Alemania como Francia, como Inglaterra, Italia, sobre todo. ¿Cierto? Entonces, todo eso muestra la tontería de Heidegger, que la verdad es que perdió la chaveta completamente, no se puede decir de otro modo, ¿no? O sea, perdió la ruta, se equivocó 100%. Y de hecho, su equivocación, y en eso insisto, porque después de todos estos testimonios que me sirvieron a mí para escribir este libro, aparecieron otros testimonios que son más concluyentes todavía, que son los famosos cuadernos negros. Y en esos cuadernos negros ahí se muestra hasta qué punto Heidegger era poco, ¿cómo explicarte? Era un tipo que no tenía idea de política, no tenía idea de los fenómenos que ocurrían a su alrededor, de lo que era en realidad el nazismo. Tenía muchos prejuicios con los judíos, muchos prejuicios con el comunismo. En fin, su cabeza está enferma de prejuicio, y por lo tanto eso
lo hacía un tipo que desde el punto de vista político era claro que iba a patinar. No es una persona, digamos, muy ilustrada en ese, hasta el punto de que en esos cuadernos negros que han seguido siendo publicados durante todos estos años, han ido apareciendo en Alemania y han sido traducidos bastante rápido en castellano también. Ya existen algunos de esos cuadernos, son muchos, son como 5 tomos, han salido 2 en castellano, pero en alemán ya están casi todos editados. Y ahí, por ejemplo, se hace eco de este famoso protocolo de los sabios de Sion, sí. Y ya es como el colmo, Sí. como un tipo Sí. con la formación que tenía Heidegger, Sí. el prestigio filosófico, qué sé yo, se iba a estar haciendo eco de una estupidez como esa, que obviamente era una operación antisemita, simplemente. Sí. Completamente falsa. Sí. Después se descubrió, en fin, eso ya felizmente está olvidado. Sí. Pero hasta ese punto llegaba la tontería de Heidegger. Sí. Es muy diferente a lo que pasa con Nietzsche, por ejemplo. Que Nietzsche es un tipo fantásticamente sagaz en lo que se refiere a la política europea y a la posición de los judíos dentro de Europa y al peligro del nacionalismo y del antisemitismo. O sea, Nietzsche fue, de acuerdo con el testimonio de Hannah Arendt, que ella sabe de qué está hablando, dice que es uno de los primeros pensadores europeos en denunciar el antisemitismo y el nacionalismo. Y efectivamente, Nietzsche es un pensador universalista, de ahí su gran influencia, cosa que lamentablemente en Heidegger es ambigua, es una situación conflictual, porque por una parte lo es en una obra como Ser y Tiempo, pero por otra parte no lo es en todas estas tonteras que escribe. Bueno, Nietzsche tiene esa frase sobre Wagner que dice: si al menos hubiera caído entre cerdos, pero entre alemanes. Si al menos hubiera caído entre cerdos. Bueno, ¿qué te iba a decir? La verdad es que llevamos 53 minutos de conversación. Yo creo que hay muchas cosas que quedan en el tintero. Tal vez vamos a tener que hacer una segunda conversación. Claro. Pero yo te quisiera, podríamos dejar que alguno de los presentes haga una pregunta, pero yo antes de terminar te quiero preguntar, ¿cuántas veces te has leído Ser y Tiempo? Unas 5 veces. Sí. ¿Alguien de aquí quiere preguntar algo? ¿Si acaso conoció o fue contemporáneo, o digamos amigo de Jung? Heidegger, no tengo noticias, no creo. No creo porque Heidegger no se interesó en el psicoanálisis. No tiene, ni siquiera Freud, no tiene mucho interés para él eso. Por lo tanto, ¿sería Jung, porque se veían muy antagónicas, digamos, la posición de la filosofía y lo que hacían estos otros? Sí, yo creo que bueno, el psicoanálisis en esa época, estamos hablando de los comienzos del siglo, los años posteriores a la guerra, el psicoanálisis era todavía una cosa naciente,
que era muy discutida. La psicología también era una cosa que todavía no aparecía como rigurosa, o sea, se le discutía su valor científico. Entonces yo creo que una cosa tan discutida no. Ahora, igual podría haberse interesado, pero no se interesó. Por ejemplo, Sartre sí se interesó muchísimo en el psicoanálisis. Y hubo algunos psicoanalistas que se interesaron en Heidegger. Eso al revés, ¿no? Y incluso existe un seminario que Heidegger dio para este grupo de médicos psicoanalistas que están intentando como elaborar lo que llamaban un psicoanálisis existencial, o sea, basado un poco en Ser y Tiempo. No sé cuál ha sido el destino de esas cosas. Parece que todavía existe en Alemania. Bueno, entonces dejamos para una segunda patita porque quedaron varias cosas en el tintero. Sí, no sé si quieren... ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle qué opina usted porque, con respecto a que cuando uno lee los Cuadernos Negros, por ejemplo, sí, y el propio hecho de que Heidegger haya decidido que se publicaran póstumamente, claro, da la impresión de que él nunca realmente se arrepintió de su... No. Porque muchos le pedían, Marcuse, que pidiera, profesor, pida disculpas, claro. Pero él no podía pedir disculpas porque no se sentía arrepentido, parece. No sé qué opinan ustedes. Es difícil meterse en la cabeza de un tipo como Heidegger, Claro. que es una cabeza bastante rebuscada. A mí me interesa mucho Heidegger como pensador, pero tengo serias dudas con respecto a Heidegger como ser humano. Por ejemplo, se acostaba con las alumnas, Claro. cosa que a mí me parece bastante poco ético. Tenía amores con distintas alumnas. Tiene una vida media tortuosa con la mujer también. Los dos hijos que tuvo, uno de ellos no es de él, es de un amigo de la señora que se metía con la señora. O sea, meterse en ese enredo no me ha interesado mucho, pero me ha distanciado de la persona. No es una persona que a mí me caiga bien. Y lo que he constatado es que efectivamente hay muchas afirmaciones antisemitas en sus cartas, en documentos privados, digamos, no en documentos públicos. Pero hay muchas cosas que no son permisibles en un intelectual de la talla de Heidegger. Entonces, yo diría que hay que leerlo como filósofo y bueno, yo sí pienso que ha hecho contribuciones importantísimas a la filosofía, eso yo no lo niego. No veo como algunos pensadores franceses o especialistas franceses que lo condenan. Incluso ha habido un movimiento para que saquen las obras de Heidegger de los colegios, cosas así, de la biblioteca de los colegios. Eso me parece extremo y tan violento como podría ser las afirmaciones de Heidegger sobre Hitler o las afirmaciones antisemitas. Entonces, si se ha... No creo que se haya arrepentido, no creo. Yo creo que intentó sí comprender lo que le había pasado,
se distanció del nacionalsocialismo, eso también es cierto, ¿ya? O sea, tampoco es cierto que haya sido una cosa pasajera que hubiera durado 3 meses, como algunos por salvarlo interpretan así, ¿no? Que fue sobre todo el periodo del rectorado. Yo no pienso de esa manera, pienso que fue mucho más grave el tema, ¿ya? Y la raíz de eso, como te digo, es el nacionalismo. Ahí está todo. O sea, fue un tipo que se perdió por nacionalista, perdió la ruta, y eso, a mi modo de ver, el nacionalismo, cualquier nacionalismo, es antifilosófico, es contrario a la naturaleza de la filosofía. Entonces, desde que tú empiezas a pensar en términos, qué sé yo, patrióticos, no sé, ya te abanderizas con esas ideas que son muy discutibles, porque la misma idea de nación es discutible, ¿entiendes? La legitimidad de las naciones, etc. Todas esas cosas la filosofía las discute, no las acepta así como con la fe del carronero, como lo hace un tipo que toma partido por su pertenencia. Sin embargo, en Alemania actual yo entiendo que está en un nivel muy alto. Hay una ciudad que se llama, con el nombre de él, donde están universidades, la ciudad de los filósofos. Sí, o sea, yo no creo que no tenga grandeza su obra. Pero es peligroso. No es peligroso. No creo que lo sea. No es un propagandista del nazismo, ni eso sería peligroso. No es eso. Es un tipo que cayó en ese error, digamos. Pero eso no significa que toda su filosofía está contaminada de eso, ¿entiendes? Eso es falso. Eso es el mismo extremismo, ¿entiendes? Tú no puedes ser extremista de esa manera si tú estás justamente teniendo en sus escritos pruebas del extremismo que a ti te molesta. Entonces no puedes caer en eso mismo. No es eso lo que yo digo. A ver, estos cuadernos negros que se están editando aquí es hace poco. ¿Qué? Estos cuadernos de los sí. libros negros se editan aquí en Chile hace poco tiempo. No están todos editados, como te digo, son como 5 tomos, de los cuales hay 2 tomos editados en la editorial Trota, que a lo mejor deben tenerlo aquí. 5 años en alemán. Esto empezó. No, pero aquí en Chile. Por eso, 5 años en alemán, hace 2 en español, ¿está? Claro, pero es que en este momento están surgiendo movimientos extremistas nacionales. No, pero eso no tenga ningún temor, porque ningún movimiento extremista, ni en Chile ni en ninguna parte, se va a basar en los estudios en Heidegger. No, eso eso no va a pasar. Ojalá pasara, sería, digamos, esperanzador. Se puede interpretar ese nacionalismo más bien como no tanto la raza. Yo no soy experto para nada en Heidegger, pero no creo que haya sido racista en el sentido de sentir que la raza alemana tiene algo especial sobre un africano, sino que hay un tema con la lengua. Sí, hay un tema con la nación. Pero también con la aposta de los griegos. Alemania tiene una responsabilidad porque nosotros hemos tomado en serio la historia, la filosofía. Sí, es parte, somos big players, somos nosotros somos los herederos. Y tenemos una responsabilidad. Ahora, estamos en un mundo convulsionado, los tiempos de él, no sé, los desastres, la democracia no estaba funcionando. Había causado, para muchos, parte del problema era que la democracia liberal no eran capaces de ponerse de acuerdo y ordenar a los pueblos para el bien de ellos mismos. Era una permanente disputa de grupos, qué sé yo, y que duraban los que estaban a cargo del poder, duraban 2 meses y los cambiaban. En ese contexto de la depresión
producto de la especulación financiera, de este capitalismo que no tenía vínculos más que con el buen negocio y con ¿no es cierto? La libre circulación, que él lo veía como una amenaza que nosotros partes todavía podemos considerar que es problemático hoy en día. Entonces él es un nacionalismo más bien como de, bueno, tenemos nosotros una responsabilidad, tenemos que hacer la pega. Sí, pero espera. Y ahí van a incluirse todos los que de alguna manera resuelven con este mensaje. Ahí está la confusión, ¿no? O sea, claro, si fuera así, ese nacionalismo sería un nacionalismo como oculto, digamos, como con base filosófica, etc., ¿no? Alemania, eso hay, pero el problema está en que también hay el otro, el burdo, el nacionalismo de la raza. No de la raza en Heidegger, pero el lugar de Alemania frente a los demás países. ¿Entiendes? Una cosa más burda, que no es ya esa cosa que podría decirse es un pensamiento, porque yo podría pensar, llegar a la conclusión de que Chile es un país muy especial, ¿entiendes? Y que está llamado a regir los destinos de toda América. Que quieren cuidar su tradición, por ejemplo, también uno puede encontrar una forma de nacionalismo pero que no es el tipo racista o imperialista tampoco. Claro, pero es un racionalismo. Hay en Heidegger un nacionalismo primario, que es el que, digamos, detestamos, y un nacionalismo filosófico, ya, entre comillas, porque ya he dicho, no me parece que eso pueda existir legítimamente, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un nacionalismo que intenta dar razones histórico-culturales para afirmarse, ¿ya? Pero están los dos, ese es el problema, ¿entiendes? Y Hannah Arendt, ¿cómo se explica que si fuera tan, al final, nazi de verdad, Heidegger, alguien como Hannah Arendt lo haya perdonado, que lo conocía mejor que cualquiera, digamos? Ella tiene palabras terribles sobre Heidegger, terrible, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, primero se enamoraron, eran amantes, digamos, ¿ya? Y al parecer la relación que tuvieron ellos fue muy intensa, hasta el punto de que cuando se volvieron a encontrar después de muchos años, ya estaban muy viejos, todavía Heidegger está como enamorado de ella y le mandaba cartas de amor y qué sé yo. O sea que la relación era una relación de amor, ¿ya? Entre ellos. Y por otra parte, no tenía todos los antecedentes Hannah Arendt, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, los cuadernos negros no los conocí. Si lo hubiera conocido, no lo habría aceptado, porque ella habló este tema con él y hay una carta de Heidegger sobre ese punto, defendiendo su postura antisemita como un antisemitismo académico, digamos, referido a la presencia de los judíos dentro de la universidad, en fin, una cosa localizada, pero que no debía entenderse como racista, ¿ya? Pero bueno, hoy día tenemos mucho más antecedentes que los que ella tenía, ¿entiendes? Y eso explica que haya una cierta... Mira, yo no sé si pudiera encontrar la cita, pero hay unas afirmaciones de Hannah Arendt en una carta que ella le escribe a Karl Jasper, que es así terrorífico lo que dice, que es un pobre tipo, en fin, dice así que es un tipo despreciable. Mira, no va a ser difícil que lo encuentre así,
pero aquí en el libro está. ¿Dónde está esto? Aquí está. ¿Ah? Yo la tengo. ¿Tú la tienes? Sí. Sí. Se puede, en tanto que alma impura, es decir, en tanto que alma que no siente su impureza y no busca constantemente escapar de ella, sino que continúa viviendo aturdidamente en la suciedad, ¿se puede ver lo que hay de más puro en la falta de sinceridad? ¿O bien conocerá él todavía una revolución? Yo soy más que escéptico. Claro. No, este es de Jasper a Hannah Arendt. Es Sí. Jasper el que dice. Sí. Pero no lo sé. Y la respuesta de Arendt: lo que usted califica de impureza, yo lo llamaría debilidad de carácter, pero en el sentido en que él, literalmente, no tiene carácter. Seguramente ni siquiera un carácter particularmente malo. Pero como un ingenuo, lo pone como un tipo muy ingenuo. Un poco, Claro, sí. un pobre tipo que no tiene carácter. Que es lo mismo que dice Sartre para defenderlo, que era Claro, que sí. era que él veía como falta de carácter o falta, Claro, que a falta. pesar de haber sido él como esa falta de carácter no podía llamársele, aplicársele a decir que su filosofía fuera cobarde porque él hubiera tenido falta de carácter, Claro. que, Sí. que lo defiende Lo Sartre. que pasa es que, te fijas, se enredan mucho las cosas. O sea, se enreda el pensamiento con cuestiones que podrían ser legítimas, otras cosas que son ingenuidades y hasta estupideces. ¿Entiendes? Está todo eso mezclado. No es una postura clara y coherente con una personalidad, etcétera. No es eso, sino que es una mezcolanza de cosas lamentables, muchas, otras menos, pero en general es una cosa un poco turbia. Quizás se entiende mejor si Turbio. si uno saca, lo pone como científico, si lo pone como si lo pone que en vez de quitarle, de rotular, sacarle el rótulo de filósofo, porque como él mismo, el que le quita el rótulo de hombre al Dasein, le pone Dasein para ponerle otro rótulo porque hombre está muy cargado. Si le quitamos el rótulo de filósofo porque está muy cargado y le ponemos que el gallo, por ejemplo, ingeniero o físico, y lo relacionamos con el nazismo, cuesta menos imaginarse una posición como disímil cuesta menos separar lo que es puramente político que de lo que es su profesión. Sí. Porque a pesar de que un físico puede haber tratado de amalgamar su física a sus ideas políticas, diciendo de que la física de su partido político es superior por X razones, por X motivos. Ahora, cambiando, no sé si cambiando un poco, Poeta. pero no sé si cambiando un poco. Ahora hay otro tema que no hemos tratado y que es el tema del nacionalsocialismo como tal, ¿entiendes? O sea, hasta qué punto eso es una aberración humana, ¿no? O sea, no es simplemente una postura más dentro de las múltiples posturas que puede haber en el ámbito político, ¿entiendes? Sino que hasta qué punto eso es un verdadero peligro, ¿ya? Y lo vemos, o sea, una de las cosas que más me interesó a mí, y me sigue interesando, en todo este tema, es estudiar el nacionalsocialismo. O sea, porque, claro, generalmente condenamos eso, ¿no es cierto?, porque por la experiencia histórica y todo. Pero cuando uno se pone a estudiarlo, se da cuenta que el asunto es mucho más grave y mucho más decisivo para lo que viene después, digamos, la historia posterior, de lo que uno puede pensar al comienzo, ¿entiendes? O sea,
fenómenos como Trump o Bolsonaro, todas esas cosas, ¿no es cierto?, están muy, muy cerca del nacionalsocialismo, ¿no? O sea, te quiero decir con esto que no, el nacionalsocialismo no es una cosa que se acabó... Un accidente, ¿no? Claro, no es una cosa que se acabó porque se terminó la guerra y Alemania perdió la guerra y por lo tanto se instaló la democracia en Alemania y en todos los demás países. No es eso. O sea, es una enfermedad mucho más grave que eso y que tiene una persistencia, ¿entiendes tú?, por vías encubiertas, ¿ya? Que lo hace un asunto muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas importantes que uno descubre cuando se pone a estudiar ese fenómeno es, y una cosa así bien radical, ¿no?, que al ser humano no le interesa la verdad, por ejemplo. No le interesa la verdad. O sea, los seres humanos no están en búsqueda de la verdad, ni se la juegan por eso, ni les interesa mayormente ese tipo de cosas. Sino que lo que están en búsqueda es de la ilusión, digamos, que lo salve, que les dé una perspectiva, ¿entiendes? Y la mayoría, hay unas citas, por ejemplo, que son extraordinariamente interesantes, de mi lucha, ¿ah?, que están aquí en el libro, porque muestran cómo uno de los factores fundamentales del nazismo, que fue la propaganda y el modo de entender la propaganda, hoy día constituyen las reglas fundamentales de la publicidad en cualquier agencia de publicidad que ¿cómo se llama?, que tomemos como ejemplo. ¿Quieres que lea la cita? Claro. Sí, ¿La tienes tú ahí? Yo la tengo, sí, acá. Yo la tengo. Yeah. Dice, toda acción de propaganda... Perdón, ¿quién escribe aquí? Es mi lucha. Hitler. Sí. Toda acción de propaganda debe ser popular y adaptar su nivel intelectual a la capacidad receptiva del más limitado de aquellos a los cuales está destinada. ¿Ah? Así funcionan las agencias de publicidad hoy día. De ahí que su grado, ¿sí? No, que creo que ahí hay un punto que es bastante notable, a partir de, generalmente la propaganda sí tiene un componente no sé si el concepto es verdad, sino de realidad. O sea, por ejemplo, cuando aparece mismo Hitler, o sea, en la República de Weimar, después del Tratado de Versalles, que los desploman, básicamente, o lo que pasa con Trump, tiene que ver con que sociológicamente, de alguna manera, la población está golpeada por evidentemente muchas más variables de las que puede comprender, dado el nivel educacional, el lugar donde está metido. Entonces, claro, ese tipo de germen acerca del desencanto que puede haber con la realidad es ocupado para efectivamente filtrarse, digamos, hacia la votación, lo que digamos, hacia el apoyo. Está bien, pero lo interesante es el uso de la publicidad como medio de instrumentalización de las conciencias de las personas y la falta absoluta de, digamos, o sea, de un pensamiento ético, democrático, que pretenda respetar al ser humano, etc. No, o sea, se trata simplemente, y bueno, lo que tenemos hoy día como fake news y todas esas cosas responden exactamente a esto. Mira, de ahí que su grado netamente intelectual deberá regularse tanto más hacia abajo, y cuanto más grande sea el conjunto de la masa humana que ha de abarcarse. O sea, mientras más masivo, más
de bajo nivel, tiene que ser. No piensa en los programas de televisión, por ejemplo, en los programas estelares de la televisión chilena, ¿no? O sea, la capacidad receptiva de las multitudes es sumamente limitada y no menos pequeña su facultad de comprensión. En cambio, es enorme su falta de memoria. Teniendo en cuenta estos antecedentes, toda propaganda eficaz debe concretarse solo a algunos puntos y saberlo explotar como apotegma hasta que el último hijo del pueblo pueda formarse una idea de aquello que se persigue. ¿Te fijas? Esa es la manipulación absoluta. Eso es lo que hay ahora. Así opera la televisión, así opera. No es una cosa. Entonces, la masa del pueblo es incapaz de distinguir dónde acaba la injusticia ajena y dónde comienza la suya propia. Imagínate, ¿ya? La gran mayoría del pueblo es por naturaleza ese criterio de índole tan femenina que su modo de pensar y obrar se subordina más a la sensibilidad anímica que a la reflexión. Esa sensibilidad no es complicada, por el contrario, es simple y rotunda. Para ella no existen muchas diferenciaciones, sino un extremo positivo y otro negativo. Amor u odio, justicia o injusticia, verdad o mentira, pero jamás estados intermedios. ¿Te fijas? Entonces, todas esas cosas son las reglas de la política hoy día, son las reglas de la publicidad. ¿Entiendes? Entonces, estudiar el nazismo, en el fondo, es estudiar cómo funciona la cosa todavía. ¿Por qué hay Trump? Porque la cosa funciona así todavía, ¿entiendes? O sea, se derrotó el nazismo en Alemania, pero no se derrotó esta porquería que está activa por todos lados y que es tremendamente peligrosa. Todos estos rumores, ahora estamos viendo toda la cosa contra los inmigrantes en Chile, que empieza a surgir, ¿no es cierto? Empiezan a correr las ideas de que estos son así, que nos quitan los médicos, que nos quitan, etcétera, etcétera. De las bandas de delincuentes. Claro, bandas delincuentes. Entonces, hay una cosa muy importante que está en juego en este tipo de fenómenos. Y eso eso debería haberlo visto Heidegger, ¿entiendes? No lo vio. Entonces hay una ceguera culpable en eso. Es raro que no haya visto Heidegger también el peligro de los totalitarismos, siendo un filósofo, claro, entendiendo que el pensamiento es diálogo, por supuesto, por esencia, y es algo que nunca termina. Claro. Hay distintos puntos de vista sobre algo que se van mutuamente. Por supuesto. Es que además era alemán. Y yo pienso que el nazismo está sentado sobre la desvalidez del ser humano, sobre el inconformismo, sobre lo mal que les va. Y tiene dos premisas. Una, la superioridad, y la otra, la culpa. Echarle la culpa al otro. Claro. Esas dos premisas son fundamentales en la política nazi. Claro. Sí. Y ellos se sientan en esta cosa de la crisis que hay económica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ellos no son unos pobres diablos, ellos son superiores. Claro. Y la culpa es de nosotros. Entonces hay que encontrar un culpable, que es lo que están haciendo aquí y lo que hacen en otros países también. Sí. Pero ahora, el asunto no les va bien porque ese tipo de mecánica, ¿entiendes? Sí. Diabólica. Espantoso. Eso está operando hoy día en nuestro mundo de muchas maneras, sí, y en muchos países, sin que la gente se dé cuenta de la gravedad de la situación, ¿entiendes? De lo que está en juego en eso. No se dan cuenta. Es mucho más
terrible el asunto. Pero este hombre era alemán, básicamente. Este hombre era alemán. Fue proclive a fue nazista. ¿Ah? Ahora, hubo una película que se dio, yo no sé si la vieron, donde cuentan que detrás de cada alemán hubo un soldado del ejército de Hitler. No sé si la viste. No. Fue muy buena, hace 2 años, 3 años. Entonces todos los alemanes están totalmente mezclados, han intervenido, han sido o soldados o hijos de asesinos de Hitler. Claro, pero hay que tener cuidado con esos juicios. Bueno, la porque cuando tú empiezas a pensar en todos los alemanes, es muy parecido a como todos los judíos son así o asá, o están responsables de no sé qué cuestión y del dinero. Todos los gitanos, o todos los rusos, todos los débiles mentales. Entonces eso es muy complicado. Me permite, como que, o sea, claro, está la causa, digamos, quizás más inmediata que da paso al nazismo. El nazismo también es tan, nos llama tanto a toda la atención porque, claro, fue una cosa muy espectacular, digamos, claro. Pero evidentemente, digamos, hay antecedentes como mucho más anteriores. O sea, yo me quedo pensando en lo que usted decía, como esto de la crítica que hace Heidegger a la modernidad, y la modernidad es profundamente racista y muy totalitaria, digamos, desde, no sé, si se ve como muchas figuras que emergen con fuerza en la historia de la modernidad, como la periferia de la metrópoli, lo que pasa con las colonias, estas grandes dominaciones, aunque siempre han habido guerras, ¿no es cierto? No es una idea nueva, digamos, pero que de alguna manera se va refinando también con algunos aspectos de la modernidad, no con todos, pero que la modernidad también tiende a tener una uniformización, esta cosa del Estado centralizado, las figuras también de la nación, etcétera, que son ideas que la modernidad no sé si las inventará del todo, pero por lo menos le da como un marco institucional, una cosa como cada vez más clara y distinta, como una identidad. Entonces yo creo que en ese sentido, y uno puede encontrar como, porque el nazismo, digamos, no nace únicamente de lo que le pasó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Eso, claro, es una causa importante, pero tiene que haber, o sea, para que salga como ese nivel de brutalidad sobre toda esa cuestión, tiene que estar entroncado al mismo tiempo en raíces más profundas en la historia, no sé si de Alemania en particular o Europa en particular, porque yo no sé, pero sí se me ocurre que hay varias ideas en la misma modernidad o que se tramitan en la modernidad que pueden facilitar un poco ese tipo de emergencia. O sea, el nazismo puede ser visto como un fenómeno moderno en el sentido de la pretensión de organizar centralizadamente o sea, transformar la economía el problema económico en una cuestión técnica, ¿entiendes? De organización o de disposición de ciertas cosas. Pero claro, pero también la modernidad tiene otras cosas que no son eso. Claro. O sea, lo que estamos hablando es los peligros de la modernidad, ¿no es cierto? Que tiene sus peligros, pero también tiene la democracia, la libertad individual, etc. Muchas cosas que son, llamémoslas, positivas o no destructivas, por lo menos. Pero hay como una cierta, o al menos dentro de un tipo de racionalidad que se inscribe como claramente en el ámbito de esta búsqueda por racionalizar todo como de una manera mecánica, de una sola línea, y que a veces el mismo boicot que se le produce a la racionalidad moderna cuando no sé, cuando se trata de meter la contradicción al interior que en ese sentido, cuando usted habla de Hegel o lo que mencionaba, entonces ahí como que yo decía, chuta, pero si Hegel admite la contradicción al interior, y hay otras cuestiones que
que colapsan nomás con eso y de alguna manera uno, claro, si estira tal vez mucho el elástico, podría decir, bueno, ahí podríamos quizás ver que el nazismo o cosas como el nazismo como que no son tan incompatibles con ciertos modos de razonar o con todo el tema que usted habla de la técnica o que Heidi, que precisamente como que son cuando se instrumentaliza la técnica como herramienta del discurso político, ¿no? Y los técnicos son los que saben todo y no sé qué, y vamos a arreglar la cosa así o así porque yo sé mucho mejor que tú, porque mi conocimiento técnico es mucho mejor, que eso sería como parte de esa arrogancia que tiene un poco que ha tenido el discurso de la modernidad con las sociedades tradicionales, con otros que eso no es ciencia, digamos, ¿no? O es como el pariente pobre de la ciencia. Entonces que ahí uno podría ver, en el fondo, decir, chuta, claro, el nazismo no solamente tiene sus explicaciones locales, también podríamos acomodarlo en el... Sí, yo estoy seguro. Sobre todo, no solo podemos hacer eso, sino que tenemos que hacer eso, porque el nazismo no está terminado, ¿entiendes? O sea, no es un fenómeno que podamos dar como resuelto. Terminado los nazis, pero no el nazismo. Claro, exacto. Se acabó eso, se acabó en Alemania, en fin, pero eso no significa que no está en ciernes por todos lados, y eso ocurre así porque hay efectivamente en la sociedad moderna bases para que eso tenga lugar. Y hablando de las cosas que tienen lugar, un día como hoy, en 1936, en Aquisgrán, actual Alemania, es coronado rey Otón I el Grande, hijo del duque de Sajonia, rey de Alemania. Y cosa también, según dice Wikipedia, hoy se conmemora la batalla de las Termópilas. ¡Wow! 7 de agosto. Sí, yo creo que hemos encajado en astrológicamente. Y yo no sé, yo creo que si deberán cerrar la biblioteca en algún momento. Tienen hasta medianoche, pero a las 9. Ya, perfecto, son 10 para las 9. Está bien. Entonces... Bueno, muchas gracias. Una última nomás. Sí. Está como 2 años en la rectoría, ¿no? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? Muy poco, al final, ¿no? ¿Cómo? 6 meses. 6 meses. ¿Por qué se retira? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se retira porque entró en contradicción con las autoridades nazis. Y esto era bien temprano, era los años... Y porque, digamos, su proyecto fracasó. Empezaron a poner trabas y funcionarios que lo vigilaban, etcétera. Sí, además también firmó o permitió que echaran a Husserl, que le había hecho muchas barbaridades. En realidad se portó muy mal, fue muy mala persona. Como el gallo, como Husserl, que lo había puesto a él, lo había cedido a su cátedra, lo había empujado a su carrera cuando estaba recién como emergiendo, lo había apoyado y después él lo desconoció y lo dejó que lo echaran y firmó la cuestión para que lo echaran de la universidad. Fue malo. Fue malo. Sigue pasando. Pueden hacer una teleserie con eso. Sí, se puede hacer. Sí. Bueno, ya, pues, muchas gracias. Gracias.